Muy buenas noches. Esto es 4 a la N. Soy Gonzalo Prialé. Según una encuesta de participación ciudadana llevada a cabo el 2024, 60% de los limeños y chalacos se encontraban insatisfechos con el transporte público, situado detrás de la inseguridad como el segundo mayor problema urbano. Lima es reconocida como una de las ciudades mencionadas del mundo. El 2025, los conductores perdían en promedio 155 horas al año en el tráfico, con una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora en hora punta. El problema se repite en otras ciudades del país. Para analizar este tema, que provoca malestar y afecta la vida diaria de los peruanos, esta noche me acompañan Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, Karsten Kunkel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú, y Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos. Es un gusto tenerlos aquí. Muy buenas noches. A ver, comencemos. Karsten, ¿tú dirías que Lima cuenta con una semaforización e infraestructura urbana vial adecuadas? Esto, más el número de vehículos en circulación y su antigüedad, ¿agrava el problema? Definitivamente no contamos con la infraestructura y semaforización adecuada y no es un tema de cantidad de vehículos, porque si vemos los países vecinos tienen mucho mayor cantidad de vehículos por habitante per cápita que nosotros. Acá hay un tema de impunidad y también discrepo de que solamente 60% ponen como que tenemos un mal transporte público. Me imagino que han preguntado también a los conductores particulares que no van en el transporte público, porque de hecho que el usuario del transporte público debe estar cercano al 90% de estar insatisfecho. Así que tenemos mucho por hacer todavía acá. Es muy cierto, Ángel. El transporte público urbano es altamente informal. La mayoría de las unidades no respetan normas de seguridad o mantenimiento, ni rutas o paraderos establecidos. Por otra parte, ¿cuántos autos colectivos transitan en Lima? Y todo esto es una competencia desleal para los concesionarios de los corredores. Ciertamente la informalidad es un mal que afecta al transporte público a nivel nacional, no solamente en Lima y Callao. Afecta por una sencilla razón, porque en principio es el rompimiento de todas las reglas del principio de autoridad. Y si vemos propiamente en la capital, lo que ocurre con la informalidad es que han tomado muchos paraderos y las vías principales. Pero también hay que entender de que, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos para que exista el sistema integrado de transporte, que sería la solución justamente para este gran problema después de la inseguridad, pasa porque poco o nada se ha avanzado, ¿no? La reforma del transporte urbano empezó el año 2014, estaba previsto que en 5 años deberíamos tener el sistema integrado completo, donde tenían que haber 15.000 unidades modernas, pero lógicamente, la omisión de la autoridad de turno no ha permitido que esto ocurra, y obviamente al no existir un sistema integrado, ordenado, eficiente, de calidad, ¿no? Viene la oportunidad para el informal, ¿no? El informal que lógicamente sale en los momentos oportunos, que es en la hora pico, para poder trasladar a los usuarios, y el usuario sencillamente opta por el informal porque es un vehículo mucho más rápido y obviamente van sentados, pero creo que, como en cualquier ciudad moderna, la solución no es ir en vehículos informales y mucho menos de baja capacidad, sino la solución pasa por ir a la macrotransportación, que tiene que ver con vehículos de alta capacidad, como es el planteado por el Metropolitano, por los corredores complementarios, y felizmente que el día de hoy ATU ha planteado una estabilidad jurídica por 5 años al transporte convencional. ¿Y por qué la gente prefiere ir en un auto colectivo, que hay, creo, miles de miles, bueno, y pagar más que viajar en un ómnibus de los corredores? Efectivamente, si ponemos como ejemplo el Corredor Rojo,
donde el usuario paga a 2 soles 35 céntimos, versus al informal donde pagan 5 soles a más, dependiendo de la distancia, opta porque, como decía hace un momento, por la rapidez, porque el vehículo informal entra a los paraderos principales, luego sale a otras vías por donde puede circular rápidamente, ¿no? Rompiendo las diferentes reglas de tránsito, hace que se llegue más rápido al destino. Entonces, esto es algo que definitivamente está mermando la calidad mucho más del servicio y, lógicamente, son los que generan el desorden en las vías principales, invadiendo los carriles segregados, invadiendo digamos, los paraderos oficiales y poniéndose, digamos, delante de los vehículos formales, que son los corredores complementarios, a fin de que estos no tengan una circulación con una velocidad constante, sino que estos son atrapados por los informales, y es una logística que ellos han avanzado en estos últimos años y saben pues cómo atacar al formal para que ellos puedan sacar la mejor parte. Es una especie de guerra entonces. Edwin, en términos globales, ¿cuál es el impacto económico global de la congestión vehicular y los sobrecostos que origina? Tremendo, ¿no? Como bien decías, el ciudadano tiene dos problemas principales y reclaman a las autoridades: hagan algo contra la inseguridad y hagan algo contra el tránsito, que nos roba pues 2 o 3 horas más al día en mal viajar, ¿no es cierto? Con una observación, que solamente el 27, no digo solamente, el 27% de los ciudadanos ha sido víctima de un delito, pero el 100% somos víctimas del tránsito. Y esto que comentaba Ángel, que se produce la involución del sistema de transporte a finales de los 60 o inicios de los 70, donde equivocadamente cambiamos buses con paraderos que teníamos, ¿no?, por vehículos cada vez más chicos. Primero fue el microbús, su nombre ya dice más chico que el bus, y en transporte cuanto más chico es el vehículo, su costo por pasajero o su costo por tonelada es más alto, ¿no es cierto? Y del microbús pasamos a la coaster, más chica que el microbús en los años 90, cuando se liberaliza el transporte con importación de autos usados con timón a la derecha. Y ahí vino la combi, más chica todavía, la microcombi, que le llaman loncheritas, el colectivo y taxi, ¿no? Los estudios que se han hecho, que puedes tapizar Lima de estudios, han estado los alemanes, los suizos, los japoneses. A mí mi enfermedad, mismo diagnóstico, ¿no? Y decían, Lima necesitaba 18.000 buses, ¿no?, para mover los 12, 13 millones de habitantes que somos, y 80.000 taxis, que es lo que tiene Buenos Aires. Tenemos más de 30.000 pica-picas de todo esto que tenemos, y taxis con placa de taxi son 245.000, ¿no?, más todos los que levantan la manito de colectivos sin saltar. Entonces, como cualquier sobreoferta, la tarifa se va al suelo, ¿no? Entonces, ni remotamente el taxista ni el colectivero está cobrando, ¿no es cierto?, lo que debería cobrar, pero sí están consumiendo el triple o el cuádruple de combustible, están generando 8 veces más contaminación y el doble o triple de accidentes, que son sobrecostos que pagamos todos, ¿no?, más los tiempos de viaje, que es otro sobrecosto. ¿Cuánto vale la hora al día de todos los que trabajamos en Lima, que estamos mal viajando, ¿no es cierto?, o perdiéndole el transporte? El costo es tremendo, ¿no?, en tiempo y en plata y en hígado, ¿no? Realmente se vive una especie de vía crucis. Karnstein, Lima es una de las pocas grandes capitales de la región sin un sistema de transporte público integrado que permita transbordos entre el metro, el metropolitano y los corredores complementarios, por ejemplo, con una tarifa única. ¿A qué se debe esto? ¿Es este otro síntoma de la incapacidad del Estado para regular y resolver problemas de la vida diaria de los ciudadanos? Definitivamente hay una incapacidad y lo que mencionó Ángel creo que es muy importante analizar, que el usuario prefiere pagar más, incluso el doble, por ahorrarse de 10, 15 minutos de tráfico. Entonces, eso da hincapié a la importancia que le da el usuario a llegar más rápido a su destino, porque igual se va a demorar 1 hora, hora y media, y es insólito que hay muchos trabajadores que todos los días se pasan pues 3 horas en el transporte público. Entonces creo que
que más tiene que enfocarse en la solución es trasladar con mayor eficiencia y con mayor rapidez de un lado para el otro al usuario, ¿no? Ese es el primer enfoque que le tienen que dar. Y en todo el mundo el transporte público está subvencionado, acá en el Perú no, entonces eso también genera un problema. Pero, por otro lado, no hay una política destinada justamente a solucionar el problema, ¿no? No hay predictibilidad y creo que eso es lo que ha afectado a los corredores, el corredor amarillo, ¿no? O sea, hubo una supuesta predictibilidad, hubo una supuesta promesa que nunca se cumplió, entonces es una política errada por parte que tienen gran responsabilidad las autoridades, obviamente. Son planes que no se ejecutan. Son planes que no se ejecutan de forma como han sido prometidos o previstos. Bueno, esto es complicadísimo. Ángel, la criminalidad ha puesto la mira en el transporte público y hace unas semanas avaliaron un bus del Corredor Rojo. Así que el fenómeno no está concentrado en extorsionar a la informalidad. ¿Esto viene de siempre o se ha agudizado? ¿Y han servido para algo las declaratorias de emergencia? Bueno, creo que toda la población puede sentir que las medidas que se han dictado no han sido suficientes y en todo caso no tienen el resultado que se quisiera, porque esto se está agudizando, cada vez es peor. Los ataques constantes, las amenazas que existen al transporte público y a muchos sectores, digamos a las diferentes actividades económicas. Nosotros en ese sentido lamentamos que a pesar de los esfuerzos que quiera hacer quien le toque tomar las mejores decisiones, creo que no lo va a poder hacer. ¿Y por qué? Porque tenemos un Estado fragmentado, ¿no? Donde los tres poderes del Estado, cada quien va por un camino distinto del otro, pero bueno, fuera con objetivos que tengan que ver con un mejor país. No, sino con objetivos diferentes y muchas veces contradictorios. Es por eso que vemos que la criminalidad ha avanzado vertiginosamente, ha sobrepasado a la autoridad, y cuando un poder del Estado quiere poner orden, entra en conflicto con el otro poder y entre todos echan la pelota de quién tiene la responsabilidad o quién es el que debe actuar inmediatamente, y eso hace que la división entre las autoridades genere pues más unión de la delincuencia para poder avanzar en estos actos nefastos, ¿no? De tal manera que aquí creo que debemos reflexionar que los ataques al transporte público afectan directamente a la población, porque es casi el 80% que se moviliza en el transporte público. El transporte público es un medio para mucha población que genera la productividad en el país, y no es posible que el trabajador, que la gente de bajos recursos económicos que usan el transporte público estén no solamente en un gran problema de no tener un sistema integrado eficiente de calidad, un sistema donde, como usted decía, se puede integrar las tarifas, con una sola tarifa puedan viajar, sino que además ahora está en riesgo su integridad física y su vida, como vemos día a día. Y esto de poner un policía en cada ómnibus no es posible, ¿no es cierto? Ciertamente es imposible, porque nuestro país, aparte de tener un número insuficiente de policías por cada habitante, hace de que sea inviable. Sin embargo, nosotros sí debemos reconocer el gran esfuerzo de la policía, que cuando hubo el atentado al Corredor Rojo, como usted mencionaba, hubo una activación de las diferentes direcciones, ¿no? Como los halcones, la policía de tránsito, el grupo Terna, digamos, todas las direcciones de la policía se activó para darle confianza al usuario, porque desde que el ataque fue en la mañana, al mediodía, digamos, la demanda empezó a bajar. Los usuarios dejaron de subir a los vehículos del Corredor Rojo. Entonces, esto obviamente preocupó a las autoridades, en especial a la policía. ¿Por qué? Porque los corredores es digamos, un intento de ir a la formalidad,
¿no? De tal manera que no solamente están chocando supuestamente con un privado, sino esto es una asociación público-privada donde el Estado está de por medio y donde tienen que entender que cualquier acto de extorsión no está tocando a un privado, está tocando al Estado, porque es el Estado quien, producto de los ingresos, también recibe un porcentaje para poder, digamos, hacer viable este tipo de servicios. Y Carsten, ¿tú cómo ves este problema de la inseguridad ciudadana que termina afectando el transporte público? Afecta no solamente al transporte público, al empresariado en general y si vemos, y más afecta a los más vulnerables, o sea, al microempresario, a las pequeñas empresas que están extorsionadas. Y si analizamos lo que ocurrió hace 10 años, siempre el transporte y la seguridad ciudadana estaban en los primeros lugares de las encuestas, ¿no? Que hay deficiencias, pero hace 10 años se hablaba de que robaban pues carteras, arranchaban celulares, no había las extorsiones y las matanzas que hay hoy en día. Definitivamente ahí hay una responsabilidad del gobierno, porque eso empezó hace aproximadamente 3 años que se empezó a poner peor. Entonces, ya estamos a un nivel crítico y si no hacemos algo hoy, eso puede caer en una anarquía que ya no vamos a poder solucionar. Y todo viene de decisiones no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso, ¿no? El aval que le dan a la minería ilegal. Sabemos todos los nexos que tienen con bandas criminales y los aportes que llegan a bandas criminales y lo más arriesgado es los aportes que llegan a partidos, ¿no? Que participan probablemente en las siguientes elecciones del 2026. Entonces tenemos que estar bien alertas y preocupados sobre esa situación. Yo creo que está evidenciado que poner en orden las cosas es cada día más difícil en el país y eso nos va a costar bastante. Edwin, tú alertaste recientemente sobre el problema que se avecina, dado que los buses del Metropolitano están superando su vida útil recomendada. ¿Qué sucedería si, como de costumbre, no se enfrenta el problema a tiempo? ¿Deberían reemplazarse los buses del Metropolitano por buses eléctricos con aire acondicionado? Mira, los buses, esta involución que te comentaba antes, no es que ya terminó, sigue, ¿no? Porque tanto el Metropolitano como el tren eléctrico, que son las dos expectativas de transporte moderno con menor tiempo de viaje y menor costo por pasajero, por volumen, y sin interrupciones el tren y muy pocas el Metropolitano, están creciendo o han venido creciendo a menor velocidad que la población. A duras penas son menos del 8% de demanda que atienden. El 92% se mueve en esta involución, ¿no es cierto? Y el transporte tan grande que se ha hecho en esta informalidad que te decían antes, que las tarifas que cobran no les alcanza ¿para qué debe alcanzarle la tarifa a un transportista? Para el mantenimiento preventivo, para las reparaciones cuando se presenten, para renovar el vehículo cuando llegue al final de la vida útil y para vivir, tanto la empresa o el transportista individual, y crecer. Acá solamente el transportista, por esta sobreoferta, le está alcanzando para hacer un mantenimiento más o menos, muy poco reparaciones, ¿no? Y por supuesto no renovación, ¿no? Y se ha fabricado un sueldo, ¿no? Con el bus se ha fabricado, con el taxi, su sueldo y lo estira. El Metropolitano debió cambiarse a los 10 años, ya van para los 15, ¿no? Entonces están costando más de lo que deberían costar. ¿Qué pasa? Poco a poco simplemente van quedando en desuso. Mira, en el transporte, o los canibalizan. No, ¿Qué es lo que simplemente que esto nació mal, como el transporte en el Perú requiere mirarse de otra forma. Cuando dan las concesiones al Metropolitano, les ofrecen esto, ¿no? Yo soy inversionista, a ver, ¿qué me ofreces? Me estás dando una concesión, ¿no es cierto? Vas a tener tantos pasajeros en esta distancia, en tal tiempo, hago mis costos, y yo, sí me da, voy a invertir en buses para echarlos a caminar, pero al final no cumplieron con lo que les habían ofrecido. Le dieron menos distancia, menos pasajeros y no le retiraron la competencia informal a los costados. No debería haber ningún bus a 400 metros a cada lado del Metropolitano. Están pegados, ¿no es cierto? Entonces,
el inversionista no ha tenido los ingresos que debió tener, no pagó los buses, se los soplaron a COFIDE, ¿no? ¿Quién va a financiar los nuevos metropolitanos que ya venció su vida útil? útil? Buses eléctricos con aire acondicionado es un sueño. El bus eléctrico sí funciona. Nosotros somos un país que lamentablemente el 50% de la energía eléctrica, el 50% la hacemos con caída de agua, sin contaminación. Pero estamos mal utilizando el gas de camisea, enchufándoselo a un generador a gas, quemando gas, cuando eso paró la inversión en hidroeléctricas y en otras fuentes de energía limpia. Y no estamos mal quemando el gas para producir corriente. Aún así es barato porque el gas es propio, ¿no? El bus eléctrico es viable, es barato, ¿no? Generalmente un bus recorre 300 kilómetros al día en la medida que tenga las baterías capaces para, ¿no? O un sistema de recarga rápido. Si es viable, Chile los tiene, ¿no? Ya comenzó Santiago con buses eléctricos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el segundo bloque de 4 a la N. Ángel, ¿qué dificultades enfrentan los concesionarios con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU? ¿Se están produciendo mejoras? ¿Atienden sus sugerencias? ¿Y cómo ve el tema de la deuda que mantiene el Estado con los corredores? Bien, nosotros podemos ahora sentirnos en un estado de confianza porque tenemos a un nuevo presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao que tiene mucha experiencia, conoce el sector y obviamente esto es producto de que David Hernández como presidente ha sido parte de muchas organizaciones que están en un objetivo de solucionar el transporte y el tránsito en la ciudad, como es el caso de Transitemos, que dirige acá Erwin Derteano, ¿no? Como es el caso de la Asociación Automotriz, y bueno, de tal manera que nosotros creemos que ahora, más allá de inclusive de creer, se están dando de manera real soluciones que antes no se daban. Por ejemplo, el 90% del transporte público se maneja bajo un sistema convencional. Y este sistema de transporte tenía autorizaciones por 6 meses o 1 año. Es decir, no había una estabilidad jurídica para que los empresarios puedan invertir, puedan renovar la flota y puedan dar un mejor servicio. El día de hoy, bajo esta nueva gestión, se ha dado autorizaciones hasta 5 años, hasta por 5 años, a todas estas empresas, con inclusive el beneficio de que si hacen una inversión en los siguientes 5 años en buses a GNB, pueden alcanzar 8 años más, es decir, 13 años en total. Y si invierten en vehículos eléctricos, pueden tener hasta 14 años más, es decir, más 5 años de estabilidad que tienen ahora, llegan a los 19 años de estabilidad jurídica. Pero también, a nivel de los corredores complementarios, se han empezado a desatar los nudos, porque siempre ha habido una creencia lamentable de muchos funcionarios que obviamente desconocen el sector, de que hay una supuesta, digamos, una posición como que el privado estaría ganando mucho dinero. Y si realmente vamos a una concesión que tiene estados financieros auditados trimestralmente, ¿no? Y que esto se transparenta ante la autoridad, vemos pues que es un sistema que va en decaimiento porque los costos no son, digamos, no se cubren producto de los pasajes. Entonces acá viene un gran tema. Cuando hablábamos de políticas públicas, por ejemplo, tenemos desde el año 2019 la política pública de subsidios. El transporte público no se puede manejar si no hay subsidios. O sea, las principales ciudades en el mundo y las más modernas es porque hay subsidio. Porque obviamente tener buses eléctricos o de cualquier otra tecnología con aire acondicionado y con todas las bondades que se quisiera, es un costo que no le podemos trasladar al usuario al pasaje. Pero volviendo al tema central, es que ¿los corredores siguen siendo autosostenibles? Por supuesto. Es una concesión autosostenible. Bueno, nosotros ahí justamente, gracias al ministro de Transportes, en ese momento ahora ministro de Economía, el ingeniero Raúl Pérez Reyes, fue de la iniciativa de generar un decreto legislativo 1678
que ahora va a permitir que justamente se generen adendas estructurales a los contratos de concesión a fin de que esta, digamos, esta posición autosostenible pueda tener... Actualizando, digamos, la tarifa. Por un lado actualizando, pero por otro lado se va a aplicar realmente ahora los subsidios. El subsidio a la demanda, es decir, el subsidio al pasajero, no al privado que opera el transporte. Entonces, esto justamente ahora la ATU está implementando este decreto legislativo y creemos que en un corto tiempo, ¿no?, seguramente en unos 6 meses, debemos tener ya nuevas condiciones que eso va a permitir mayores inversiones en los corredores, porque recordemos, son 5 corredores de los cuales funcionan solamente 3. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha anunciado el presidente ATU, al 2027 se licitaría todo el sistema integrado a nivel de corredores complementarios, lo cual va a atender pues con 1.300 buses a una importante población. De tal manera que esto es producto del conocimiento y la experiencia que el nuevo equipo de ATU está, digamos, gestionando de la mejor manera, porque todos estamos en el mismo objetivo de que se tiene que mejorar la calidad de vida de todos los usuarios y de la población en general mediante un sistema integrado de transporte eficiente y moderno, ¿no? Ojalá se mantenga, ¿no?, esa política. Carsten, hablemos ahora de soluciones y cambios en las políticas de transporte. ¿Cómo se podría reducir progresivamente la informalidad del transporte público hasta minimizarla? O dicho al revés, ¿es posible incentivar la formalización? Pero ¿por qué es que nunca se han logrado resultados? Hay que tener en cuenta que si tuviéramos una varita mágica y hacemos desaparecer mañana todo el transporte informal, la mayoría de los peruanos ya no llegarían a su trabajo, ¿no? O sea, también hay que ser consciente de eso. Tenemos que encontrar una fórmula de acercarnos a los informales y probablemente separar a los desadaptados que no cumplen las reglas, que ya tienen vicios de ilegalidad, porque habría que separar un poco el informal por necesidad y el totalmente ilegal, ¿no? Y tener un acercamiento para ver cómo podemos solucionar el problema. Lo primero que tienen que ver las autoridades es brindar las facilidades al transporte formal de ser más eficiente y más rápido, ¿no? Con eso ya tenemos solucionado gran parte del problema, porque nadie se va a querer subir a una unidad que se demore pues el doble del tiempo. Va a preferir gastar algo más en algo más cómodo probablemente y llegar más rápido a su destino. Y para eso hay que tener en cuenta toda la infraestructura que tenemos. No puede ser pues que semáforos inteligentes sean intervenidos por policías que dejan pasar 3 o 4 olas verdes, causando una tremenda congestión en las calles aledañas. Probablemente descongestionan, no sé, la Petitoires, lo que sea, pero causan un problema en las calles aledañas, ¿no? Entonces, hay temas que se pueden solucionar de forma rápida y temas que sí demoran más tiempo. Pero creo que lo más importante es que tengamos personas adecuadas, capaces, como ahora sí se eligió en la ATU. David Hernández es, creo que la persona idónea, viene de las canteras de Transitemos, incluso nosotros lo hemos apoyado para una capacitación en el extranjero, así que es una persona que conoce del tema y lo que tenemos que evitar a toda costa que haya intereses políticos que interfieran en temas técnicos, como ocurre en el Ministerio de Transporte y como también se pretendió en la ATU. Y eso es lo primero que hay que tratar de evitar, que tengamos pues personas técnicas que conozcan del tema y que dirijan el transporte. La Asociación Automotriz está proponiendo hace varios años ya la Agencia Nacional de Tránsito,
que cuide un poco de los alcaldes que sin desconocimiento, sin conocimiento ponen pues rompemuelles de una altura que ya es difícil pasar y congestiona más el tráfico, o que los terrenos tengan pues las circulinas prendidas toda la noche y causan ceguera a los otros conductores, encima que ya nadie cree en la circulina porque todo el mundo tiene prendida la circulina, ya perdió sentido la circulina. Entonces hay temas que se pueden solucionar de forma rápida y otros que obviamente tienen más largo plazo. Pero lo importante, entiendo, es que se respete la meritocracia que parece que ha comenzado a funcionar en la ATU. Exacto. Edwin, ¿qué mejoras en la infraestructura vial se requieren? ¿Existe una planificación urbana orientada a mejorar y ordenar el transporte público? Y sobre todo, ¿se cumple? Mira, el problema de Lima en el año 60, 1960, tenía 1.600.000 habitantes, ¿no? Y para la Lima de esa época, para la Lima de nuestros abuelos, de nuestros padres, tenía un excelente sistema de transporte. Tenía tranvías eléctricos, que tú recordarás, ¿no? El que iba a la Herradura, uno, otro iba hasta la Punta, un tercero iba al Rímac, un cuarto se movía por todo el centro de Lima y un quinto era toda la avenida Brasil. Para la Lima de esa época muy chica era un sistema de transportes interesantes y además tenía 2 buses norte-sur, que eran el expreso de la avenida Arequipa, que todos salían de la Plaza San Martín, que era el eje, ¿no? Hasta lo que hoy día es Larcomar, y otro que iba de Tacna a Trípoli, en Miraflores, ¿no? De Tacna a Trípoli, y 2 o 3 líneas que iban en la avenida Colonial y la avenida Argentina, no existía todavía la Marina. Entonces, para la Lima de esa época, ese transporte era bueno. ¿Qué pasó con Lima, ¿no? Las crisis económicas que hemos tenido, el gobierno militar, las expropiaciones de la reforma agraria, ¿no? El terrorismo, no hizo más que empujar a los provincianos que encontraban su vida peligrosa en sus provincias o no tenían oportunidad de trabajo a Lima. Entonces, Lima se ha convertido en una ciudad en muy poco tiempo de 13 millones de habitantes que creció invadiendo el arenal que la rodea, ¿no? Nuestra costa es un desierto, es arena, ¿no? Entonces esta gente con gran esfuerzo iba invadiendo el primer pueblo joven que se llamó Barriada, fue San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque estaba cerca a la avenida Argentina y a la avenida Colonial, donde estaban las fábricas, que atraían al peón de ayer, que fuera obrero de hoy, con un mejor salario, pero ese salario no le alcanzaba para alquilar nada, porque no había que alquilar. Entonces no les quedó más que agarrar su estera, invadir y crear la primera barriada, que fue San Martín de Comas, y ahí siguieron todas Comas, todas son iguales, ¿no es cierto? Con gran esfuerzo la estera se cambió por tripley, el tripley por ladrillo, ¿no es cierto? Y ellos mismos diseñaron su ciudadela a su criterio. Y después vemos cómo la conectamos con la ciudad, con una pistita por acá, con 2 pistitas por allá. Entonces, Lima ha crecido sin ninguna planificación. Y ya con la ciudad hecha, iban a tocar la puerta a Sedapal, ¿no? a Electrolima, para que le den corriente. Oiga, y denme transporte. Entonces, sus callecitas chiquitas arriba no permiten que entren buses, nos llenamos de mototaxis, que es lo que hace el primer tramo. Entonces, todo este desorden, que hoy día es una realidad, ¿cómo la ordenamos, no es cierto? El Metropolitano fue el primer corredor de buses articulados en América del Sur, el primero, ¿no? Y nosotros hemos terminado copiando el Metropolitano de Colombia, que a su vez copió el de Curitiba, que es la ciudad que tiene el mejor sistema de transporte de buses, y el alcalde Lerner, que lo implementó, cuando lo entrevistaron, dijo, cuando yo vi esto en Lima, dije, esto es, ¿no? Entonces, Curitiba es una ciudad que este alcalde la planifica. ¿A qué extremo? Dijo, vamos a mandar un ramal de mi Metropolitano por allá. Y le dijeron, usted está loco, si no hay casas ahí no hay, pero quiero que haya, ¿no? Eso te indica cómo tú con el transporte puedes planificar, ¿no es cierto?, una ciudad, como son la mayoría de ciudades importantes en América Latina, tienen la zona rosa, que es la hotelera, la zona industrial, ¿no?, la zona residencial. Entonces, tú con estas zonas te facilita articular, digamos, un sistema de transporte, pero en fin, es lo que tenemos. ¿Cómo se articula un poco lo que decía Carter? Con capacidad, ¿no? Con gente capaz. El transporte ya está inventado, ya funciona, no haces más que ir a China, a Shanghái, y ahí entiendes qué es el transporte moderno, ¿no? Acaban de inaugurar un tren bala de 1000 kilómetros por hora, le gana al avión.
¿no? Llegas antes en un recorrido de 1.500 kilómetros, llegas antes en el tren bala, porque sale del centro de la ciudad al centro de la otra ciudad, te ahorras las 2 horas antes en el aeropuerto, más la hora de viaje al aeropuerto, llegaste en el tren más rápido. Tienen el metro que camina, te sale más rápido ir en el metro de Shanghái que ir en moto, porque el metro va bajo tierra sin ningún cruce, además no puede chocar, es 0 accidentes, ¿no? Entonces, esto ya está inventado. ¿Cómo llegar a este sistema luego que nuestro tren eléctrico duró 25 años, ¿no? Y el metropolitano está durando, ¿cuántos años? Una línea, ¿no? Ya deberíamos tener, ¿cuántas? 4, ¿no? Tiene una. Es decir, nos las ingeniamos para que en el Perú las cosas no pasen, ¿no? Entonces, gente creando dificultades para vender facilidades. Es una mezcla de incapacidad y corrupción. Esto hay que cambiarlo, hay que ordenar la cancha, ¿no? Y un solo norte, que el norte del transporte del MTC sea el mismo que el de la municipalidad, el mismo del Congreso, el mismo de la policía. No pueden haber 4 nortes, ¿no? Es un solo norte. Vamos a la macrotransportación, a mover a los 13 millones de habitantes de Lima, no con la mayor cantidad de vehículos que no se mueven, sino con la menor cantidad de vehículos grandes que se muevan, a menor costo, a menor contaminación, a menor accidente. Y ojo, todos los días hay que mover a 33 millones de peruanos, todos los días, ¿no? Esto 24 horas al día, ¿no? Los 300, el transporte no para. Hay que sacarlos de su casa, llevarlos a trabajar, a vacacionar, a lo que fuera, hay que después regresarlos. Y paralelo a eso, hay que mover absolutamente todo lo que producen y consumen 33 millones de habitantes. Acá estamos conversando, hay camiones trayendo mineral al puerto, otros trayendo uvas al aeropuerto, otros llevando remedios a todo el Perú, llevando ropa, comida, moviendo, ¿no? Moviendo lo que necesitan y lo que producen 33, y eso es simultáneo. Entonces, como no hemos administrado ni uno ni lo otro, Lima y las principales ciudades del Perú están totalmente congestionadas, atracadas, a niveles que el puerto del Callao ya no funciona. ¿Lo han ampliado? ¿Para qué lo han ampliado? Si la puerta de ingreso al país sigue siendo la misma, las avenidas que lo alimentan la misma. Un transportista que pretenda ir a dejar un contenedor de cualquier exportación al Callao, se pasa 5 o 6 horas, un día a veces haciendo cola. No hay camión que sea rentable así, ¿no? Bueno, sí, es terrible el problema de la última milla de acceso a puertos y aeropuertos en el Perú, es fatal, el problema eterno. Ángel, es muy antigua la flota de vehículos de transporte público y ¿es posible establecer una política de chatarreo que dé resultado? Sí, realmente en el transporte público existe un número considerable de vehículos antiguos, que en ese aspecto es lamentable que se siga ampliando el plazo de circulación de vehículos que superan los 30 años. Entonces, eso es un despropósito que afecta a la población. De tal manera que en lo que sí puede estar acertado la autoridad es que ahora se están implementando los mecanismos de chatarreo, los incentivos. Bueno, 2 tipos de chatarreo, el obligatorio para los vehículos antiguos y el voluntario, que es a través de incentivos, y ahí, bueno, viene una gran oportunidad, creo, para el sector transporte, porque si bien el señor Pérez Reyes, cuando estaba de ministro de Transportes, ha impulsado el tema de la reestructuración de los contratos de concesión, el tema de los subsidios, el chatarreo. Bueno, todo depende de economía. Y ahora que le toca estar a cargo de esta cartera, creemos que es una gran oportunidad para que ponga, digamos, en práctica, dando presupuesto suficiente para que pueda venir la gran transformación para la ciudad, ¿no? Para que justamente se puedan sustituir los vehículos obsoletos, pero básicamente también para que empiecen a ingresar a nuestro país y en especial al servicio del transporte público, vehículos pues cero contaminación, ¿no? De tal manera que podamos superar este otro problema, no solamente la congestión vehicular, sino la contaminación que va matando a muchos ciudadanos por los problemas cardiovasculares y pulmonares que generan, ¿no? Entonces, creemos que el tema del chatarreo es fundamental impulsar.
Entendemos que ATU está ya poniendo en práctica. Tenemos conocimiento que ya van a empezar justamente a enviar al desguace a estos vehículos La Bestia y no sé qué tantos que se agarraron en la avenida Arequipa, y creo que estamos en un sentido correcto en este tema del chatarra. Carsten, en tu experiencia, a futuro, ¿crees que en el país se puede promover o subsidiar el uso de vehículos eléctricos o híbridos? ¿Ese es el futuro? Es definitivamente la propulsión del futuro va a ser eléctrica. Yo estoy convencido de eso, yo soy técnico y es la manera más eficiente de... ¿Cuán lejos estamos de ese futuro? Yo creo que estamos bastante cercanos. Lo que todavía pongo en duda si realmente va a ser alimentado por batería, ¿no? Porque hay las celdas de batería que se cargan con hidrógeno. Entonces, probablemente si migramos completamente a lo eléctrico, no vamos a tener el abastecimiento suficiente. Por ejemplo, en Europa ya están experimentando baterías a gas, o sea, uno carga gas, pero el gas produce electricidad, o sea, la propulsión va a ser eléctrica. Por eso yo estoy convencido que en un futuro de 10 años vamos a tener o sea, gran parte de la flota ya no a combustión, sino eléctrica. ¿Cómo lo cargamos? Eso estamos en veremos todavía, pero sí quisiera mencionar algo sobre el chatarreo, que creo que es bien importante. El chatarreo no va a funcionar de forma eficiente si no tenemos una revisión técnica impecable. Actualmente solamente se rechazan un 8% de vehículos en la revisión técnica, en una primera revisión. En nuestros países vecinos está alrededor del 35%, incluso en Alemania, que tiene una flota mucho más moderna, es el 25%. Entonces, estamos lejos de tener el mejor parque automotor del mundo. Y eso conlleva a que el usuario, el propietario, diga, bueno, he pasado la revisión técnica, ¿para qué lo voy a llevar al chatarreo? Pero el día que la revisión técnica le diga, tienes que arreglar tu motor, tienes que cambiar los neumáticos, tienes que cambiar la suspensión, e invierta lo que tiene que invertir para tener un vehículo seguro, ya lo va a pensar 2 veces. Ya va a decir, aparte del sobreconsumo de combustible que tengo, mejor ya me compro una unidad nueva. Pero eso solamente va a funcionar si tenemos una revisión técnica como la que debe ser. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y este es el último bloque de 4 a la N. Estamos conversando sobre el enorme problema del transporte urbano. Edwin, lo mencionaste hace un momento. Las líneas del metro demoran décadas en terminarse. ¿Cómo se podría entonces desahogar la congestión considerando que el transporte público es malo? A veces hay gente que preferiría ir a pie que subirse a un transporte público y además es deficitario, no está integrado. ¿Podrían ayudar, por ejemplo, restricciones vehiculares o las rutas urbanas con peaje? ¿Servirían para algo? Mira, sí, la manera de comentario, ¿no? Francisco Pizarro hace 500 años, se paseaba por Lima a 14 kilómetros por hora en su caballo. Nosotros ya estamos a 12, no es en 15 como he dicho, es 12 con tendencia a 10, no a 13. Estábamos más lentos que Pizarro hace 500 años, mira la involución. Nosotros con Tomás Unger medimos una vez, estaba creo que Belmont, en los tiempos para sustentar la primera autopista urbana, que era desde el Fondo Mayorazgo, Banco de Crédito por ahí al extremo, hasta el aeropuerto, ¿no? Entonces la medí a las 3:30 de la mañana, cuánto me demoraba en llegar, y luego a las 7 de la noche hora punta, que era pues 10:1, ¿no? Entonces, si se hacía esta vía expresa, ¿no? Esta autopista urbana, que tenías que pagar un peaje, como Chile, en Santiago hay varias que tienen el peaje, que ahora han eliminado el tránsito eléctrico. En Chile ni siquiera tienes que frenar, como en Europa, a la velocidad que viene, ¡pac! Te leyó que podría ser la tercera placa, no tienes que inventar otro taco, lo que fuera. Entonces se sustentó que lo que ahorrabas en tiempo, en combustible, en frenos y en embrague, por parar y arrancar en cada esquina, contra pagar tu peaje urbano,
¿no? Llegabas mucho más rápido al aeropuerto y sacabas a los turistas más rápido del aeropuerto sin peligro. Lamentablemente fue un proyecto que por temas políticos y por el escándalo de Graña y Montero, que lo iba a ejecutar, se perdió. Entonces, ya lo hace Belmont, hace cuánto, más de 12 años, 15 años, ¿no? Y así son los proyectos en Lima, ¿no? O sea, ¿cómo descongestionar la ciudad, como te decía, con la menor cantidad de vehículos grandes que se muevan y no con la mayor cantidad de vehículos chicos que no se muevan? En Nueva York, ¿no? El alcalde, el norteamericano, a diferencia de Europa, usa el auto hasta para ir al baño, ¿no? El europeo camina, tiene metros, trenes, parques, ¿no? Lo hacen caminar un poco. Pero este alcalde de la ciudad dijo, ¿cómo su majestad, lo que llamamos su majestad el bus? Voy a darle preferencia, creo que es en la 8ª avenida, solamente me caminan buses, ¿no? Entonces cuando la gente vio, oye, si yo me subo al bus, llevo en menos tiempo que mi carro y me ahorro el estacionamiento, que es carísimo, me voy a subir al bus. Que es un poco lo que planteamos en la avenida Arequipa, su majestad el bus, ¿no? Que un lado con Castañeda, que ahora lo van a implementar la nueva administración, que era que un lado de la avenida Arequipa tuviera solo buses, ¿no? Ida y vuelta, su majestad el bus, incluso hasta con sensores. Llega a la esquina donde está en rojo y el bus, ¡pac!, altera el semáforo y se pone en verde, porque es su majestad el bus. Yo, alcalde, quiero decirte, ciudadano, deje el carro en tu casa y use el transporte público. Europa, nosotros tenemos 10 habitantes por auto, estamos a la cola del continente. Europa tiene un poco menos que 2, pero a nadie se le ocurre en Europa ir a trabajar en su carro. No, le sale mucho más barato en dinero y en tiempo subirse a un transporte técnico eficiente. Como decía Ángel, primero tienes que ir fabricando ese transporte público eficiente, ¿no? Como dicen los países ricos, los ricos van en el transporte público también, ¿no? Porque te ofrece ventajas, seguridad, bajo tiempo de viaje, comodidades, etcétera, ¿no? Entonces, hay que propiciar su majestad el bus, su majestad el metro es eterno. Han hecho la estación del aeropuerto en el aeropuerto antiguo, no sé. ¿Quién maneja el transporte en el Perú? Yo te digo, nadie, así está tan a la deriva, ¿no? Y soy testigo del transporte del año 70, ¿no? Bueno, sí, pues a la deriva. Karsten, por un lado, se necesita campañas de educación vial para fomentar el respeto a las reglas de tránsito. Sin embargo, por el otro lado, el lado sancionador, se multa a los conductores que cometen faltas. En muchos casos las multas son incobrables o propician la corrupción. ¿Cómo ves este asunto tan importante para la moral pública? Las multas, de verdad, acá son irracionales. Estoy totalmente de acuerdo que hay que multar, pero no con multas que superan cualquier discrecionalidad. Estamos hablando de que al que se pasa un día de la revisión técnica a un vehículo que hace de 3 años de antigüedad se pasa un día de revisión técnica, la multa es de 2.450 soles. Sin descuento y 50 puntos al conductor, mientras el que circula sin luz de noche en la carretera paga 70 soles. Entonces es absurdo, o sea, es mucho más peligroso andar sin luz que andar sin revisión técnica encima de vehículos prácticamente nuevos, porque casi siempre el que se compra un vehículo nuevo a los 3 años se olvidó que tiene que ir a la revisión técnica. Entonces, eso propicia la corrupción y nosotros estamos proponiendo de que ya temas como revisiones técnicas, todo, se controlen de forma electrónica. El que circula y tiene la revisión técnica vencida, que le llega su multa a la casa, pero no de 2.450 soles, que sea una multa razonable y si hay reincidencia, bueno, se puede ir incrementando. Pero también las multas, hace poco salió un cuadro, la multa de velocidad es la más elevada del mundo acá en el Perú. Es muy superior a la de Suiza, a la de Alemania, de Europa. Ahora, hay políticos que dicen, no, mentira, en Europa cobran mucho más caro, pero cobran mucho más caro cuando uno se pasa 20 kilómetros de la velocidad máxima. Acá, a los 5 kilómetros, ya te multan con 1.200 soles, creo que son, y eso también influye en la ralentización del tráfico, porque hay alcaldes que han puesto doble vías a 30 kilómetros por hora,
Y el conductor, obviamente, para no ser multado, no va a 30, va a 25, va a 20 kilómetros por hora. Entonces, todo eso se puede ver que no hemos disminuido en accidentes, o sea, los fallecidos por accidentes de tránsito incluso se han incrementado un poco desde que se implementó la reducción de velocidad y, por otro lado, hemos ralentizado el tránsito. Entonces, esas multas muy exageradas no sirvieron para nada. No son educativas, más bien causan rechazo y hay que, bueno, mejorar toda la tabla de multas y aplicarla, ¿no? Evitar la corrupción, sino aplicar las multas, pero que sean razonables. Muy bien, y quería pedirles, faltan pocos minutos para cerrar el programa, a cada uno de ustedes que en un par de minutos traten de dar su opinión final sobre lo conversado. Así que adelante, Ángel. Sí, Gonzalo. Bueno, nosotros consideramos que el tema de la crisis del transporte público pasa porque, primero, las soluciones del transporte tienen que estar en manos de técnicos, ¿no? De profesionales con experiencia que conozcan el sector, no de personas que simplemente por una decisión política llegan a un cargo o una función. Por otro lado, creemos que esta crisis se puede superar implementando sistemas integrados no solamente en la capital, sino en las principales ciudades del país, que también están atomizadas en congestión vehicular. Y para ello se requiere el subsidio. Como ya hemos dicho, en los principales sistemas integrados en el mundo, funciona el subsidio porque es una necesidad, porque es un servicio público donde se traslada, se moviliza el 80% de los ciudadanos. Por otro lado, consideramos que en Lima, específicamente, tiene que haber el respeto al principio de autoridad, porque de lo contrario, la informalidad va a seguir creciendo. Y esto pasa porque también haciendo, digamos, una mirada de qué pasó con la omisión de las autoridades anteriores, ¿no? Es que no se diseñó adecuadamente el transporte. Felizmente el día de hoy tenemos un nuevo plan regulador de rutas para Lima y Callao y creemos que eso va a poder de alguna manera solucionar el problema, pero tienen que darse diferentes medidas para que el sistema integrado cada vez se consolide, ¿no? Como es fuentes de financiamiento, ahora ATO está planteando un fideicomiso, como es la renovación de los vehículos, como es realmente que las empresas y los empresarios del transporte urbano puedan realmente estar a la altura del reglamento y de las exigencias, porque esto ya no soporta más la población, porque debemos de pensar que antes que empresarios, antes que transportistas, somos ciudadanos de a pie y por lo tanto nos merecemos un servicio de transporte de calidad. Edwin, un minuto te pido que nos des tu Quería graficar comentario. el concepto de Su Majestad el bus para que lo entiendan, ¿no? Un bus urbano tiene 2,50 metros de ancho y 12 de largo. Adentro entran 100 pasajeros. Un chofer con un motor de 250 caballos puede moverlos. Los hemos cambiado por 7 combis de 15 asientos cada uno para llevar a los mismos 100 pasajeros. Ocupan 75 metros cuadrados de pista, ¿no? Y la suma de sus motores da 700 caballos, 500 caballos más que el bus. Mira el sobreconsumo. Y estos mismos 100 pasajeros en 100 taxis ocupan 1.300 metros de pista. Y la suma de sus 100 motores a 90 caballos por motor da 9.000 caballos. ¿Quién paga este sobrecosto? Este sobreconsumo, esta sobrecontaminación y esta congestión vehicular. Por eso, Su Majestad el bus, a eso me refiero. Que quede claro, tenemos que propiciar el transporte público con buses eficientes, de baja contaminación, cómodos, seguros y que tengan preferencia. Es Su Majestad el bus, para que la gente los use. Y retirar la competencia Total, desleal ¿no? de los Ir mirando, informales. como lo que decía Carsten, de la noche a la mañana no se puede, hay que ir dándole las condiciones tan claras al inversionista y al pasajero que diga, sí, yo me voy yendo al bus y voy dejando. Ya pasó con el Metropolitano, ¿no? Cuando arrancó, toda la gente que iba en las busetas a los costados, oye, ni loco, me voy en el Metropolitano, ¿no? Me demoro mucho menos y me cuesta menos. Carsten, por favor.
Bueno, lo mencionado, la Agencia Nacional de Seguridad y Tránsito, creo que ayudaría mucho en destrabar la congestión que tenemos y evitar que cada alcalde de cada distrito ponga a su propio criterio los semáforos, que hace poco escuché que ni siquiera hay un protocolo unificado para los semáforos inteligentes. Entonces, un distrito tiene un protocolo, el otro distrito tiene otro protocolo, entonces no pueden conversar. Así no se puede hacer algo que hoy día ya existe en otras ciudades del mundo y regular el tráfico de forma eficiente. Entonces, esa Agencia Nacional de Tránsito tiene que ser liderada por técnicos y que no sea contaminada por intereses políticos, obviamente. ¿Es una entidad pública? Es una entidad pública, pero independiente, que debe prevalecer cualquier cambio de gobierno, etcétera, ¿no? Una entidad netamente técnica que ponga las condiciones y las reglas para los alcaldes, que tengan el conocimiento suficiente para evitar pues que alcaldes cometan barbaridades como mandar a los camiones a que circulen por el lado izquierdo en la Panamericana, ¿no? Eso jamás una entidad técnica hubiera permitido. ¿Y no duplica la ATU? No, la ATU ve transporte, la ATU ve al transporte público en general, no ve al tránsito. O sea. Muy bien. Muchas gracias a ustedes tres, Ángel, Carsten, Edwin. Ha sido grato conversar con ustedes. Muy buenas noches.